Bueno, permítame darles la más cordial bienvenida esta tarde a una nueva sesión de los diálogos al café Marcos Escudero. Nuevamente vamos a tener una sesión dedicada a la historia, lo cual es muy pertinente además para el nombre de este grupo, que intenta recordar a uno de los notables olvidados de la historia republicana y cochabambina, que fue justamente Marcos Escudero. Hoy día vamos a dedicar esta sesión del trabajo en la mina y, como hemos denominado en el título, esa máquina minera que fue Potosí. Y lo hacemos a partir de la exposición que nos va a hacer Rosana Barragán Romano, que acaba de publicar un libro extraordinario en tamaño, en magnitud y en ambición histórica y de conocimiento, que se llama El Imperio del Trabajo. Y está precisamente dedicado a explicarnos, describirnos y mostrarnos cómo surgió esa extraordinaria mina que ha sido la ciudad de Potosí. Pero obviamente no solo la mina, sino todo lo que significó el trabajo minero para el surgimiento de Potosí, del mundo hispano en América, del imperio español en el mundo y lo que conocemos ahora como la primera globalización, porque sin duda Potosí fue absolutamente clave para el desarrollo de la economía mundial. Rosana Barragán es historiadora, tiene un doctorado en historia y es todavía profesora en la Universidad de San Andrés en La Paz, ha sido directora del Archivo Departamental de La Paz y es miembro de la coordinadora de historia, que también ha hecho unas publicaciones muy buenas sobre la historia del país en varios tomos y este año traducidas en un libro de un solo tomo, que lo hemos trabajado, lo hemos discutido también en una sesión anterior de Diálogos al Café, Marcos Escudero. Y nos va a acompañar para motivar un poco la reflexión, el debate y las preguntas el sociólogo Mario Murillo, que por esta vez ha abandonado una de sus pasiones, que es el fútbol, Mm. para dedicarse a tratar de ayudarnos a discutir y ver la actualidad de la historia, porque la verdad es que muchas veces mucha gente piensa que la historia es una cosa pasada, una cosa del pasado, pero creo que la lectura del libro y la interpretación que nos va a hacer Mario nos va a demostrar que el pasado está muy presente y más presente de lo que uno cree. Y posteriormente le voy a invitar también un rato, un momento a comentar a Rodolfo Erostegui, que escribió un pequeño libro sobre Potosí en la actualidad. Entonces, creo que con estas tres miradas vamos a poder tener una comprensión mucho más clara, más profunda y más precisa de cómo surgió la minería potosina, cuál fue su impacto para la constitución de Charcas y del virreinato del Perú y de el Imperio Español también, durante que duró pues más de 3 siglos y que tiene todavía una presencia muy grande en la vida cotidiana de todos nosotros. No voy a entrar en más preámbulos. Ustedes han recibido unas preguntas motivadoras. Como saben muy bien también los panelistas, esas preguntas no son una camisa de fuerza. Si no quieren, simplemente no las responden y presentan lo suyo. Muchas gracias, Rosana. Como les anuncié, ahora nos toca escuchar a Mario Murillo. Mario Murillo es sociólogo, tiene una licenciatura y maestría en sociología y está trabajando en su tesis doctoral para una universidad en París. Así que lo vamos a escuchar ahora en sus reflexiones a partir del libro de Rosana. Mario, adelante. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Sobre todo porque estamos frente a un libro realmente emblemático, notable, y también porque creo que son buenos espacios para juntar un poco, para conectar entre ámbitos académicos con espacios más amplios. A veces la academia está muy cerrada en sí misma y es muy disciplinaria. Entonces creo que estos son espacios muy interesantes para conectar ámbitos distintos y justamente por eso no voy a hacer un comentario tan académico, tan disciplinario, sino más bien quiero marcar cómo
algunos temas centrales, tres en realidad, que creo que son esenciales porque rompen de alguna manera ciertos mitos o ciertas representaciones convencionales que tienden a ser mayoritarias, sobre todo yo creo por el nacionalismo escolar y las maneras que tenemos de contarnos el pasado a nosotros mismos. Un poco yo veo eso cuando mis alumnos que llegan reproducen una serie de, yo diría, posiciones estructuradas muy mecanicistas sobre la conquista y sobre la mitad, y creo que el libro de Rosana es lo más avanzado que hay, dialogando con una historiografía muy larga, es lo más avanzado que hay, decía, para poner en cuestión ciertas de estas posiciones un poco mecanicistas y en realidad falaces. La primera que yo quería plantear es cómo Rosana, a partir de concentrarse en el sistema y organización del trabajo para extraer la plata, sobre todo la mitad, nos muestra una cosa que para mí es esencial, que es desmonta esa mirada tan convencional de comprender la conquista y el trabajo en el periodo como una lógica dicotómica entre españoles e indígenas, ¿no? Rosana, esto ya se había avanzado mucho en la historiografía boliviana hace mucho tiempo, e incluso pienso en la novela de Alison Spedding, Manuel y Fortunato, pero Rosana yo creo que va mucho más allá, porque realmente este es un libro donde nos muestra cómo todo el proceso de la mita y del trabajo en tiempos de la colonia es un proceso donde se combinan una trama muy compleja de actores, ¿no? Entonces, en contra de estas miradas dicotómicas, por ejemplo, es muy interesante cómo ella, a partir del gran debate sobre la abolición de la mita, que va a culminar en Cádiz en 1812, cuando se elimina la mita, hay todo un debate sobre mantenerla o no, pero a partir de ahí es muy interesante ver todos los enfrentamientos, todas las tensiones, las negociaciones entre lo que diría, para usar la hermosa idea de Almaraz, en la estructura del poder contra de esa idea de un poder monolítico. Lo que ella muestra son todas las tensiones entre el poder político y el poder eclesiástico, ¿no? Y todo el debate que hay en torno al, llamémosle, a la mita convencional versus la mita religiosa, ¿no? No solamente el trabajo por turno en las minas, sino todos los turnos que hacían mitayos para trabajar para los curas y sobre todo en el ciclo ritual festivo religioso. Entonces, aquí hay un primer elemento. En contra de esas formulaciones tan simplificantes sobre la estructura del poder, Rosana nos muestra una trama muy compleja entre el poder político y el poder religioso, que en el fondo también tiene que ver con dos formas de trabajar mitas distintas con diferentes objetivos e implicaciones, ¿no? Pero no solamente es en la estructura del poder, digamos, donde se ve esa diversidad, sino que también Rosana muestra, por ejemplo, en contra de una mirada muy unívoca sobre los mitayos, ella va incorporando nuevos actores y la irrupción de los cachas a los que ella se refería es tremendamente importante, ¿no? Aquí tenemos ya eh, toda una realidad, una estructura social mucho más compleja, donde estos actores son muy difíciles de precisar y de hecho la valoración que se tiene de ellos va variando en el tiempo. Nico Tassi decía en la presentación en La Paz, es interesante que hay momentos donde son vistos como unos ladrones bárbaros, dependiendo de la situación económica, pero en otros momentos son actores muy útiles para coyunturas muy difíciles, ¿no? Entonces, claro, estamos muy acostumbrados a esa visión dicotómica y al final voy a hablar un poco cómo esa impresión, cómo eso influye en una de las grandes obsesiones bolivianas, que para mí es uno de los grandes equívocos, es esa vieja idea de las dos Bolivias que se reedita cada vez. Y claro, esa tiene una base histórica y Rosana nos muestra esa complejidad y yo creo que eso es muy importante para realmente mostrar una trama compleja de actores diversos con intereses y posiciones distintas en contra de esas miradas dicotómicas. Esa sería la primera idea. La segunda tiene también que ver con eso que Peter Gause le llama el mito de la conquista, ¿no? Que es una mirada siempre plañidera, llamémosle, tremendamente concentrada en la dominación y sobre todo que se constituye como una justificación de todo lo que vivimos en el presente, ¿no? Peter Gause critica mucho esas posiciones y aquí lo que me parece tan interesante es que Rosana renueva la mirada sobre el periodo, no niega la dominación, no niega la violencia, no niega la coacción, pero la ilumina desde otro punto de vista gracias a lo que ella mencionaba, analizar desde las teorías de recursos del poder, ¿no? Entonces, ya no estamos frente a un espacio unívoco de poder y de dominación, sino que es un espacio mucho más vivo donde hay tensiones, hay complejidades
que se viven de manera cotidiana, ¿no? Y yo creo que acá es muy interesante la manera en que Rosana analiza todo el tema de la fiesta y el vínculo con los motines, las insurrecciones y las movilizaciones políticas, ¿no? Entonces, acá Rosana, yo creo que construye dos conceptos nuevos en el libro. Uno se llama Vistiendo la fiesta, que es un análisis, yo diría, de la vida cotidiana en la fiesta, y el otro es el paisaje social de altura, cómo el paisaje realmente influye en la acción social. Y fruto de estas dos cosas, Rosana nos muestra cómo, a partir de la fiesta, pero esto se puede extender a muchos otros momentos, cómo en realidad, yo diría que, como ya lo dicen, complejizando la noción de resistencia, cómo la acción social desde abajo, las formas de interacción, las formas festivas, o lo que Tocqueville llamaría el pluralismo asociativo, ponen en jaque al poder, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante porque rompe también con ciertas ideas demasiado estáticas de la estructura social y nos muestra algo que la sociología boliviana usualmente no quiere ver tanto, que son los procesos de movilidad social y de disputas cotidianas por posiciones, por capitales, por lugares dentro de los campos, ¿no? Entonces, esta segunda idea para mí es central porque Rosana rompe con una idea demasiado mecanicista del poder y nos muestra una trama mucho más compleja de enfrentamientos, negociaciones, alejamientos, cercanías, y esa trama es mucho más viva que las formas más convencionales que solemos representar nuestra estructura social, ¿no? Y la tercera, que para mí es probablemente la más importante de todas, es que el libro de Rosana hace una cosa muy especial y que muy pocas veces se suele hacer, es que conecta muchas cosas distintas, ¿no? Yo creo que este libro hace dos cosas muy bien, desnaturaliza, como decía Rosana, el trabajo indígena y la presencia de las mujeres en el proceso. Ella ya se refirió a eso, entonces yo me voy a referir más bien a las cosas que conecta este libro. Me parece que muchas de nuestros análisis, tanto en la academia como en la vida cotidiana, en nuestras charlas de café, son análisis muy aislados que se concentran o en la política o en la economía, o que separan el trabajo del ocio, o que separan el dinero de la intimidad, o lo que fuera. Y yo creo que Rosana hace una cosa que yo pensaba cuando leí el libro, y lo vuelvo a mencionar, que es, hay una socióloga norteamericana que a mí me gusta mucho, que se llama Viviana Celicer, que ella tiene el concepto de vidas conectadas y estudia concretamente en un libro que se llama La negociación de la intimidad, una cosa que es muy interesante, que es cómo se vincula el dinero con la intimidad, ¿no? Y bueno, todos los que tenemos pareja, familia, sabemos que es una cosa que siempre está presente, aunque no hablemos de ella, digamos, ¿no? Entonces ella utiliza una serie de estudios de caso muy interesantes y muestra cómo hay un vínculo tan fuerte entre el dinero y la intimidad, pero ella dice, no se trata solo de eso, sino que en realidad los seres humanos tienen vidas conectadas donde desarrollan sus acciones y sus prácticas y sus discursos en una diversidad de campos que aunque los separamos analíticamente están muy juntos, ¿no? Entonces, Rosana lleva las ideas, yo diría, con mucho más sofisticación que Celicer, y es muy interesante cómo ella combina, conecta muchas cosas, y quiero mencionar algunas de ellas. Primero, me parece notable cómo ella, justamente les decía, vincula aspectos que usualmente no solemos vincular, es decir, ella parte del trabajo, Jacobson diría que ese es el centro de su argumentación, pero alrededor de ello podemos ver la vida cotidiana de las personas, podemos ver la irrupción de nuevos actores sociales, podemos ver la fiesta, ¿sí? Y sobre todo yo diría que el trabajo, en el trabajo de Rosana, justamente el proceso del trabajo se vincula con una diversidad de fenómenos sociales. Y yo creo que eso es justamente una de las cosas que menos estamos haciendo hoy y uno de los un poco el estupor que tenemos frente a lo que está pasando es que estamos pensando de manera muy aislada y no estamos conectando cosas que nos podrían ayudar a pensar mucho mejor el presente, ¿no? Pero no solamente Rosana conecta fenómenos distintos, sino que me parece tremendamente interesante y aquí yo veo un diálogo muy potente con lo que ahora llamamos en sociología, por lo menos acá en la UMSA, los trabajos sobre economía popular. Rosana conecta Bolivia con el mundo, pero no solamente en un sentido como una buena intención, sino que en términos analíticos, como ella misma mencionaba, Potosí se conecta con China, con Holanda, y claro, pensaba yo, hay un estudiante en la UMSA, una tesista, ¿no?, de la carrera, que estaba estudiando los autos chutos, y ella ve cómo los autos chutos parten de una inspección vehicular en Japón, esa inspección vehicular
dice que ya no van a servir, se conecta con un grupo de contrabandistas pakistaníes que los meten en Iquique y ese autochuto llega a Irupana en los Yungas, nunca tiene placa y está haciendo fila para cargar gasolina sin tener ninguna base legal, digamos. Pero lo interesante es toda esa trama que se va conectando. Y yo creo que también, nosotros con un amigo escribimos una novela que se llama La Isla Trasnochada. Yo creo que a veces en Bolivia nos pensamos como una isla trasnochada y nos olvidamos de esas conexiones. Y cuando las mencionamos, solamente lo mencionamos como un deseo, pero Rosana lleva eso hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y terminaría yo planteando una última conexión, que esto ya es, tal vez voy un poco más allá del libro de Rosana, pero es una cuestión de la inspiración porque es un libro muy importante y tiene que ver con lo que decía Roberto al principio, cómo la historia, no, para mí nunca la historia es solo historia, sino que la historia es una manera de también iluminar el presente y comprender el presente. Mm, para decirlo de una manera, no es que la historia no se repite, pero rima de alguna manera interesante. Y hay varias cosas que Rosana nos muestra de maneras muy interesantes, ¿no? Es decir, por un lado, sobre todo yo quisiera concentrarme en las dos Bolivias, es decir, a mí me llama mucho la atención que en momentos de conflictividad, eh, en momentos de crisis, para usar una palabra muy clásica, una de las explicaciones convencionales, y tanto yo diría desde las clases altas hasta las clases más populares, también pensaría, digamos, para poner un ejemplo muy paseño, desde la Universidad Católica hasta la UPEA, pasando por la UMSA, volvemos fácilmente a tratar de explicar la realidad nacional a partir de las dos Bolivias, ¿no? Esa vieja formulación de Reinaga que contrapone la Bolivia india y la Bolivia blanca, o a veces la Bolivia india y la Bolivia mestiza y tal. Pero claro, a mí me parece que esa formulación tan simplista choca con los estudios más importantes que se hacen en la actualidad, en el que se inscribe el de Rosana, pero pensaba para venir al presente en un libro que acaba de sacar Eduardo Paz González en el Instituto de Investigaciones Sociológicas. Aprovecho para recomendarlo, está en la página web del IDIS, de la carrera de Sociología, que es un libro que se llama La estructura de clases en Bolivia. Y él, a partir de un trabajo muy detallado de la Encuesta Nacional de Hogares, demuestra un espacio social tremendamente complejo, con 7 clases distintas, muy inestables, pero al mismo tiempo bastante estructuradas. Y claro, en el fondo nos está mostrando una estructura social muy compleja. Pienso en los estudios de una persona que extraño mucho, Amaro Villanueva, sobre la complejidad de las clases medias en Bolivia, sobre los procesos de movilidad social. Entonces yo creo que el libro de Rosana también nos muestra que lo compleja y diversa que es la sociedad boliviana en contra de esas formulaciones dicotómicas, ¿no? Y termino con lo siguiente, que tiene que ver con la manera en que Rosana conecta dos cosas que no solemos conectar. Rosana conecta grandes procesos estructurales con la vida cotidiana de las personas, la experiencia concreta que viven, y lo hace con una maestría enorme para poder establecer vasos comunicantes entre justamente la vida cotidiana y los procesos estructurales, ¿no? Yo pensaba un poco ahora en una cosa que yo le llamo el orden desde abajo, en mi último libro, es como cómo conectar de alguna manera la manera en que nos ordenamos en las filas con otros procesos estructurales que estamos viviendo hoy, ¿no? Solamente eso, es un libro muy sugerente, siempre es difícil comentarlo y por razones de tiempo espero no haberme pasado y espero haber sido lo más claro posible. Eso, gracias.